Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos, ahí donde estén. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro del sentido del agua, este octavo encuentro, el cual nos trae el reino mutante de la madera. Ya hemos visto el reino mutante del agua en el sexto encuentro, y en este octavo encuentro vamos a ya adentrarnos en los reinos. Eh, en el próximo vamos a ver el fuego, la tierra y el metal. Vamos a introducirnos, a zambullirnos en este mundo de los reinos, ¿no? Reinos, mutantes y elementos, ¿no? Entonces, son tres palabras que vamos a comenzar por ahí. En este sentido del agua, como en cada comienzo de encuentro y de clase, les hago un breve resumen, eh, un recordatorio, un repaso, ¿no? Vimos esa cosmovisión, eh, vimos el chi, el soplo de vida, ese soplo que nos anima, que es igual para todos. Ya luego vimos los reinos, dimos un paso por esa energía Chen que genera, ¿no? El agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, y ese ciclo de regulación, ¿no? Donde el agua regulaba el fuego el metal a la madera a la tierra, y esa tierra regulaba al agua, y cómo ese ciclo generaba esa dinámica viva de lo que son los elementos, ¿no? Pero a su vez no son elementos solamente, sino que también tienen ese componente de reino y ese componente mutable. El de reino, porque ya hemos dicho que abarca esa agua, esa madera, ese fuego, abarcan orientaciones, colores, eh, energías celestes, órganos, estructuras del cuerpo, ánimo, psiquismo, estaciones. Entonces, es todo un reino que justamente muta, cambia, se transforma, no es estático, sino que se muta dentro del mismo reino y a su vez también tiene esa mutación hacia otro reino, ¿no? Entonces, de ahí el nombre del reino mutante y el elemento. En este caso, reino mutante de la madera. Hemos llegado a la madera, hemos llegado a este reino donde vamos a ver el ideograma de madera, el ideograma de hígado, el diagrama de vesícula, que son esos dos órganos, ese Tao, ese Yin y Yang, que representan a la madera a nivel orgánico, a nivel del canal también energético. Vamos a ver las cualidades, las características de esta madera, la fisiopatología de la madera, y vamos a dar un abordaje también a modo terapéutico, a modo de rescatar, de regular, de tener una herramienta a la hora de ver que esta madera justamente está presentando alteraciones, bueno, que vamos a ver ciertos aspectos que nos van a indicar que esa madera justamente puede estar alterada, ¿no? Quiero contarles que también en el RAI tienen un texto donde se amplía justamente lo que vamos a ver hoy, y también el libro del arte del soplo que tienen ahí, donde pueden entrar para ver, para profundizar y para justamente detenerse en algunos aspectos, poder repasar todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, simplemente ahí compartirles. Y hoy les traje para mostrarles esto, que es una moxa, así se llama, que es una de las herramientas que tiene la medicina tradicional china, que está compuesta de artemisa, que es una planta, bueno, femenina, es una diosa, tiene muchas cualidades terapéuticas, y a su vez es la planta que se elige para hacer las moxas,
que la moxa es justamente una herramienta de la medicina china, como hemos visto, por ejemplo, el masaje, la energía. También esta moxa, esta planta, en esta forma, se enciende justamente para dar calor en los canales que tienen estas vías de luz y también en los resonadores particulares. Es otra herramienta dentro de lo que es las formas de abordar el sistema energético, ¿no? Sea con masaje, sea con Qigong, sea con moxa, o también con acupuntura, que es otra forma. Pero hoy, como estamos viendo el reino de la madera, que tiene que ver justamente con las plantas, ¿no? Con el reino de lo verde, bueno, una de las plantas que más se utiliza a la hora del tratamiento es la artemisa, con lo que es la moxibustión, que a su vez corresponde también a lo que es el elemento fuego, porque va a ser un tratamiento de calor, ¿no? En ese sentido. Pero la planta sí que corresponde a este reino. Y también para la gente que está acá en América, se utiliza lo que es la marcela, que tiene propiedades muy similares, o acá en Colombia, por ejemplo, le llaman vira vira, que es la misma planta, que se hicieron estudios y justamente es como una planta prima de la artemisa, tiene las mismas propiedades, además de una temperatura, las propiedades terapéuticas son muy similares, entonces también se hacen las moxas con marcela o viravira, que se pueden comprar. Así que muy bien. Hoy entonces nos adentramos en el mundo, en el reino de la madera. Mundo fascinante. Este reino, conectando con lo que hemos visto del agua, con esta posición que vimos en el encuentro anterior, ¿no? Sobre el I sobre esa sumisión, ¿no? Ante lo que nos crea, ante disponernos a ese vacío, ¿no? Ese agua, ¿no? Que venimos hablando, como ese sentido del agua, como se llama el curso, ¿no? Que se representa en lo que es un ser, y ese ser cómo se va desarrollando en la vida. Bueno, cuál es la actitud, cuál es la decisión, cuál es la postura ante justamente todo este misterio y esto desconocido. Bueno, esta tradición nos aporta desde miles de años, a partir de la energética y a partir del estudio y la contemplación, determinadas respuestas que son taoístas, ¿no? Viene de las tradiciones del Tao, ¿no? Seguir las leyes del Tao, seguir ese yang, ese yin, y disponerse como agua que somos ante eso, ¿no? Entonces, eso nos va a causar en lo que es la inteligencia, esa inteligencia del universo, esa inteligencia que tiene el cosmos, esa energía misteriosa. Entonces, es desde ahí donde nosotros nos disponemos en esa reverencia, en esa sumisión, y justamente podemos experimentar en conciencia lo que es la inteligencia universal y la fuerza que nos crea. Eso es una elección, una decisión, y la decisión va a ser justamente un tema el cual vamos a abordar hoy, porque corresponde al reino de la madera, corresponde al hígado, a esa vesícula, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a adentrarnos, les voy a compartir información de hoy para que nos vaya guiando en este proceso, y también decirles que la madera, para esta tradición y para esta visión, tiene un vínculo muy cercano, casi que lo mismo que esa agua. Muchas veces es difícil diferenciar las patologías o lo que un ser presenta en lo que es el agua y lo que es la madera. Al ser el agua lo que nutre esa madera, y ser esa configuración de agua que se transforma en árbol, en planta, en todo el mundo verde, pero esa configuración proviene de esa agua y almacena esa agua en otra estructura. Entonces están muy unidos ese Tao del agua con el de la madera, y a su vez la madera
justamente es el eje entre el agua y el fuego, que va a estar entre medio. Entonces es un punto bisagra que ahora vamos a adentrarnos en, bueno, qué beneficios y qué alteraciones puede traer esto, ¿no? Ese eje de agua, fuego y madera, ¿no? Como centro de lo que decíamos, que el agua y el fuego justamente tienen que ver con la vida. El equilibrio del agua y el fuego corresponden a la vida. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a ir. Entonces, estamos en el octavo encuentro y nos vamos a ir a la madera. Muy bien. Como lo primero que les quiero mostrar, como lo hicimos con el agua también, que me parece muy importante porque ya hablábamos que el ideograma es una idea gramática, que a su vez es una lengua, es una escritura, es una poesía, que es revelada, ¿no? Tiene un sentido profundo, así como lenguas antiguas, el sánscrito, eh, que también tienen esa energía que viene y viene y viene de un tiempo lejano, en vínculo con los números, en vínculo con el significado, con el símbolo, con, con eso que vibra, ¿no? O sea, son como las palabras que vibran y hacen que la realidad sea de una u otra forma. El ideograma justamente graba en sus trazos esa fuerza, esos mensajes, esa revelación, y como veíamos con Shui, aquello del vínculo con lo eterno y el agua, ¿no? Como hay dos trazos que hacen de eterno, y ya en esos 8 trazos, en esos 6 era agua, y en esos 8 era eterno. Entonces podemos ver cómo el agua está dentro de lo eterno. Son mensajes que revelan, ¿no? Entonces, bien, bien interesante. Entonces, a la izquierda tenemos el ideograma que es Mu, que es madera, y como ven, tiene un trazo horizontal, otro vertical, y dos líneas que nacen en sus costados, y lo que representa este ideograma justamente es un brote, ¿no? Es un brote, esa parte superior que sobresale de la línea del trazo de la Tierra, justamente es un brote con esas raíces, y ese es el trazo que representa a la madera, como el trazo más actual. Ya a la derecha tenemos un trazo que también representa madera, un ideograma, y justamente es un ideograma más antiguo, es como, y nos trae justamente un trazo curvo hacia arriba, un trazo curvo hacia abajo y una línea vertical que cruza. El primer ideograma se traza de izquierda a derecha, horizontal, la línea del cielo que desciende, y los dos trazos a sus costados, son 4 trazos, y ya el antiguo tiene 3, que es un medio círculo, ¿no? Ya el trazo de abajo, otro medio círculo, y el trazo que cruza. Este ideograma representa justamente un árbol con su copa hacia el cielo y las raíces eh, en profundidad, ¿no? Hacia la tierra. Yo les compartí una música que compuse, que es un estudio en relación de los canales y las notas musicales. Es una forma de composición donde justamente se rescatan las notas de la madera, las notas del agua, del fuego, en un vínculo donde la intención hace que el agua genere la madera, que la madera tenga el sentido del fuego, que a su vez esa madera esté regulada, en armonía. Entonces las notas y lo que se utilizó ahí en esa composición es justamente para armonizar a través del sonido el reino de la madera. Lo que les quiero invitar desde un comienzo es
es que puedan practicar un Qigong con el ideograma, poner la música, y lo que dura la música, que son los 8 minutos, poder trazar en el aire estos ideogramas, ¿no? Entonces, se pone la música y ya van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y un trazo y otro trazo. Entonces ahí hacen el primer ideograma, ¿no? Van con una mano, luego con otra, arriba abajo, y los dos trazos del costado. Esto pueden ir haciéndolo al ideograma, y ya cuando sientan pueden pasar al ideograma antiguo, que va a hacer esta curva, la curva de abajo de las raíces, y una tercera línea que cruza. Entonces pueden estar de un ideograma, ¿no? El más moderno, y ya el antiguo. Pueden hacerlo uno y uno, pueden hacer un tiempo uno y luego otro, pero los invito a que en modo meditativo, ¿no? En modo de estar ahí escuchando esa música y a su vez trazando los ideogramas. Puede ser también escuchar la música y trazarlos con un pincel si gustan, pero justamente conectar con este reino de una manera más alquímica, ¿no? Que ustedes mismos puedan dentro de ustedes despertar justamente la alquimia del reino mutante de la madera desde el Qigong y desde el sonido. También para los que les interese la música, al final del archivo del texto que les dejé se explica la composición de esa música y bueno, y el vínculo que tienen las notas musicales con los canales, así que aquí también tienen para investigar. Muy bien, eso por un lado, así que eso, practiquen eso que es súper lindo, eso sale de una investigación que hice para la escuela de medicina, a final de curso, y salió esa composición musical, y justamente fue una práctica de Qigong con los ideogramas. Y que es, por eso les comparto que lo practiquen, porque sinceramente fue muy revelador, ¿no? Entonces, me gustaría que lo experimenten y ahí me cuenten. Muy bien, eso, ahí están los ideogramas de madera. Y muy bien. Y como decíamos recién, la madera, ahí la vemos a la izquierda, ese tago de madera, la madera es hija del agua, se dice, ¿no? Entonces, en este sentido, es el agua quien genera la madera. Entonces, estas cositas son buenas ir como repitiéndolas para darnos cuenta del proceso elemental que hacemos antes. Porque esto después lo vamos a traducir al ánimo, lo vamos a traducir a los órganos, a la estructura, a los sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que el agua es la madre de la madera, o sea que el agua, como reino, como órgano, como sistema, va a generar el reino de la madera. A su vez, la madera genera el fuego, o sea que la madera es la madre del fuego. Entonces, en ese sentido, la madera, como esté el agua, va a ser como esté la madera, y como esté la madera, va a ser como esté ese fuego. A su vez, la madera regula la tierra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hace que el reino de la tierra no se estanque, no genere humedad. Entonces, en ese sentido, la madera, a través de las raíces, a través del movimiento de los músculos, de los tendones, de lo que es el hígado, de lo que es la decisión, va a hacer de diferentes planos que justamente esa humedad de la tierra, ese elemento, no se estanque, ¿no? En ese sentido. Y a su vez, la madera es regulada por el metal, ¿no? Ese metal cortante que justamente corta la madera. Y en ese sentido, una imagen que a mí se me viene es como cuando un árbol crece y hay una piedra, y esa piedra justamente no deja que esas raíces atraviesan y le hace que esas raíces la atraviesen, y justamente hace que las raíces busquen tierra. Entonces también en ese sentido va regulando esa roca, ese mineral a las raíces, ¿no? Y a su vez, a nivel orgánico, el pulmón, que corresponde al metal, va a regular la respiración, va a regular ese proceso del hígado. Muchas veces en lo que es el enojo, por ejemplo, como esa alteración de la madera, esa respiración va a hacer
que justamente esa energía del hígado se regule, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí tenemos el mental regulando muchas veces los enojos, ¿no? Es algo como natural, esa respuesta de cuando uno libera esa energía. Porque se genera mucho fuego, sino. Después ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, en las cualidades, o sea, lo que corresponde a este reino, que ya lo hemos visto, pero vamos a hacer un repaso para ir naturalizando, ¿no? Porque esto tiene un sentido, ¿no? Cada aspecto de este reino mutante tiene un sentido, ¿no? Entonces, justamente es el reino de la madera. En su orientación es el este, así como hablábamos del agua, que era el norte. Bueno, en este sentido, la madera corresponde a la orientación del este, del sol naciente, de esa energía del amanecer, ¿no? Esa fuerza que tiene el verde y que tiene el amanecer en su color, se manifiesta en el verde y en el azul, que justamente es el color del planeta, ¿no? Este reino está como, es un reino que tiene mucha fuerza, al igual que el hígado de nuestro sistema. Entonces el color justamente es el verde y el azul, que representan a la tierra, ¿no? A todo el reino vegetal, a los océanos, al cielo, bueno, todo el verde y el azul que nos rodea. En su energía celeste es el viento, ¿no? Hablábamos en el agua que era el frío. Bueno, en este sentido es la energía celeste, que es el viento, ¿no? Ese viento que también va a ser algo que va a afectar a este reino, ¿no? El viento. Eso cuando uno anda con una contractura, ¿no? Cuando anda con un dolor y te agarraste un viento, ¿no? Y eso es literal, el viento entra, así como en la humedad, así como el calor, como el frío, y justamente se deposita y entra por determinados lugares del cuerpo y a su vez justamente altera, a veces dolores de cabeza, a veces contracturas, cambios en el ánimo, ¿no? Entonces, bueno, se dice que hay un exceso de viento. Lo imprevisible, ¿no? Es un reino imprevisible, creativo, cambiante, así como justamente esa energía celeste que es el viento. También se dice, ¿no? Esto de la estación, este viento trae la estación de la primavera. Bueno, también en ese vínculo, ¿no? Del nacimiento, de lo que está creciendo, del este. Bueno, vemos cómo se va vinculando este reino y genera la primavera que justamente brota este reino con toda su fuerza. Resuena así como, por decirlo de alguna forma, con el sabor ácido y agrio, ¿no? El ácido y el agrio, lo que va a hacer es activar los canales de lo que se diga de la vesícula biliar, va a resonar con este reino, va a activar, va a hacer mover, ¿no? Y este ácido agrio también va justamente a actuar en ese estado de la regulación, de la generación, también va a tener su sentido preventivo, terapéutico, ¿no? Todo esto se adquiere a la hora de abordar un ser, a la hora de generar un tratamiento y a la hora de dar un diagnóstico también, ¿no? Entonces, justamente este ácido agrio va a generar el órgano del hígado, que recordemos que los órganos son tesoros que almacenan, que guardan, que atesoran, en este caso el hígado es el almacén de la sangre, ¿no? Bueno, todo eso es un gran lugar de alquimia, ¿no? La cantidad de cosas que hace nuestro hígado es increíble. Y a su vez es justamente dentro del estado de la madera es el órgano yin, esa energía que concentra, ¿no? Y a su vez la entraña acoplada, o sea, su tao, yang va a ser la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar va a ser la parte yang del tao de la madera. Que también se dice del hígado que es el general, ¿no? El general y a su vez la vesícula biliar hace de juez. Entonces, vamos a ir viendo también cómo en cada reino, cada órgano y cada entraña tiene
como una cualidad social, por decirlo de una forma, o una comparación con el general en este caso, en el sentido de la fuerza, ¿no? Es general, tiene una fuerza, tiene convencimiento, una dirección, y una fuerza en el sentido de que moviliza también, ¿no? Y a su vez la vesícula biliar va a representar como el lugar del juez, el que va diciendo esto va para acá, esto es así, esto va para allá, esto, ¿no? Como que determina, en el sentido de la tradición, el vaso es quien distribuye, pero quien va dirigiendo eh, es la vesícula biliar. Entonces también vamos a ver que esto tiene que ver con nuestro ánimo, con nuestro psiquismo, esta fuerza, y cuando esto está alterado también, ¿no? Como para reconocer. Y en la estructura se manifiestan lo que es los músculos y los tendones. Cuando hablamos del agua, hablábamos de los huesos, ¿no? Esa parte más interna que genera esa sangre, como esos cofres, ¿no? Esa esencia que está ahí, que es lo que queda también cuando nos vamos. Entonces, bueno, en este sentido, si vemos el músculo y el tendón, es casi una unidad también con el hueso, ¿no? Entonces, vemos cómo este estado del agua y la madera va a representar, y a su vez, claro, este crecimiento, ¿no? Que permite el hueso, los tendones, los músculos, eh, también, ¿no? Esa madera en esa relación con una rama, ¿no? De un árbol, con una raíz, también ese músculo, ese tendón en lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y todos los animales. Y bueno, y se manifiesta en los sentidos, cada reino tiene un sentido, son 5 reinos y 5 sentidos, y en este sentido justamente se manifiesta en la visión, en la vista, ¿no? Entonces, bueno, como está esa visión, se nubla, estamos bien, bueno, va a tener que ver, así como los músculos y los tendones, la visión va a tener que ver con el reino de la madera. A su vez, también hablamos del psiquismo, hablamos del ánimo, hablamos de eso que compone al ser, ¿no? Que es tan imprescindible, ¿no? Porque, bueno, cómo, cómo me siento, cómo nos sentimos, cómo, cómo llevamos ese cotidiano, cómo resolvemos esa parte anímica que nos varía la realidad del día, ¿no? Porque, bueno, estoy desanimado, estoy con angustia, tristeza, no es lo mismo a estar decidido, alegre, ahí con esa virtud, en la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, ese psiquismo, que es esa composición, que en esta tradición el psiquismo, el ánimo, se genera desde los órganos, esa mente, ese yen que hemos hablado, se genera justamente en cada reino, ¿no? En el agua, la madera, el fuego, y a su vez justamente en la impresión que van generando en su quinta esencia cada, cada órgano, ¿no? Y en ese discernimiento que hace el corazón, en el sentir, ese almacenamiento que hace el cerebro para tener esa memoria, y a su vez ese almacenamiento también que tiene el riñón de toda esa energía que, que sobra, por decirlo de alguna forma, el sistema se almacena en ese riñón que va a ser nuestra esencia. Y recordemos que también el cerebro, esa médula, es parte de la proyección del agua. Entonces ese hígado va justamente a generar el psiquismo de la decisión. Y se dice que es una decisión flexible, en el sentido como la madera, ¿no? Esa madera bueno, que está yendo hacia el sol, y ese sol aparece esa tormenta que la hace mover para un lado, la hace flexibilizar para el otro, pero ese recuerdo hay un movimiento, pero la decisión está yendo hacia justamente ese sentir, ¿no? Que va a ser el sentido del fuego, porque es hacia donde va esa madera. Pero en su estructura va a tener que ver con la decisión. Que ahora la vamos a ver en detalle, porque me parece un concepto muy interesante para desarrollar. Y cuando este reino se altera, lo que va a aparecer en su desarmonía, en su patología, va a ser el enojo, la ira, la cólera,
esos estados donde justamente esa decisión no puede encauzarse, y al no poder encauzarse, se acumula y tiene como un fogonazo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa energía sube de repente, o es como decidir de una manera eh, inconsciente muchas veces, ¿no? Como, bueno, me enojo para tomar esta decisión, me enojo para decir esto otro, me enojo, es algo que corta, ¿no? El enojo, la ira, la cólera, y no deja de ser una decisión, porque uno es una fuerza que toma una decisión, de decir, de hacer, pero claro, esa manera de hacer así, justamente muchas veces trae culpa, trae arrepentimiento, trae situaciones que generan más caos, más enojo, más cólera. Entonces, bueno, en ese sentido del Tao no sería como la decisión flexible. La decisión flexible es esa que uno responde en el momento, que uno está consciente del cotidiano, de la estructura, ¿no? Como, bueno, todos esos aspectos que nos dan pistas sobre la decisión, ¿no? Entonces ahí tenemos esas características y ese psiquismo y esa desarmonía. Entonces vemos que no es algo, lo patológico en este sentido, esa desarmonía, no es algo malo, sino que tiene un sentido biológico de dar respuesta de que hay una energía que necesita decir, necesita expandirse, necesita decir que no, decir que sí, tomar determinadas decisiones que ya están en su propio diseño. Esto es lo interesante. Es como la primavera cuando la semilla brota. Imaginen que esa semilla dice, no, hoy no quiero brotar en esa primavera porque, bueno, su naturaleza va a querer brotar de una u otra manera. Entonces va a hacer esa fuerza, va a hacer esa fuerza para nacer, ese árbol va a brotar. Entonces, si nosotros vemos los árboles, como brotan en primavera, primero sale un brotecito, se ve un capullito, luego esa hojita crece un poquito, ya luego esa hoja hace una ramita, ¿no? Y va como así, como con mucha fuerza, pero despacio, suave, ¿no? Entonces eso es bien referencial a la hora de las decisiones, y justamente está bueno tenerlo presente también en las estaciones. En las estaciones, por ejemplo, en primavera, la sangre comienza a moverse de otra manera, entonces se pueden ver más enojos, más cólera, más ira, pero también es porque el ser, justamente esa sangre, se está movilizando y está pidiendo tomar determinadas decisiones, ¿no? Y muchas veces, digo algo que me parece que está bueno, que es, aunque no sepamos algo concreto sobre una decisión, que seamos conscientes de que esa es nuestra decisión. Nosotros estamos decidiendo, en este caso, que no sabemos, porque desconocemos. Pero esa está siendo nuestra decisión y nosotros estamos atentos a esa decisión, porque hay algo que estamos observando que no terminamos de discernir. Pero nuestra energía está en atención, en decisión hacia eso que estamos intentando discernir, ¿no? Entonces, como una pequeña pista a veces también, ese psiquismo de la madera. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a abrir un poquito este tema de la decisión. En el archivo escrito que les dejé en Drive, esto está desarrollado, los diferentes tipos de decisión, eh, y bueno, ahí pueden ver de dónde viene, de qué texto, por si quieren volver a repasar también y a percibirlo desde otro lugar. Entonces, decíamos esto, ¿no? De la decisión, pero claro, la decisión tiene muchos aspectos. Entonces, la primera decisión que vamos a ver es la decisión de lo kármico, ¿no? Decisión kármica. ¿Qué es esto? La decisión kármica tiene que ver con esas situaciones donde uno no se espera, es algo inesperado, que va más allá de nosotros, como dice ahí en el texto, que tiene que ver con esa encrucijada, ¿no?
ese momento donde la vida nos lleva a determinado lugar, donde se nos muestra un camino, se nos muestra un camino. Pero a su vez nosotros podemos tomar la decisión de ir y afrontar ese karma, por llamarlo de alguna forma, eso que se nos presenta, que venimos, que está en nuestra vibración, y encauzarnos en ese karma en el sentido de resolver esa situación que se presenta. Pero también podemos decir que no, podemos tomar otra opción e ir hacia otro lugar. Lo que suele suceder con esto es que es cíclico, entonces esta vibración vuelve y muchas veces podemos estar en situaciones que decimos, hey, pero esto solo le cambiamos el día, pero es exactamente igual la situación. Capaz que es otra persona, capaz que... Pero como lo cíclico de que volvimos al mismo punto. Entonces, yendo un poquito más al alma, al espíritu, esas decisiones kármicas de lo que uno viene a realizar y de lo que uno se le presenta ante la vida. Esto es bien importante, ¿no? Como estos ejemplos, ¿no? Del Buda, del Cristo, de Teresa, de Calcuta, de Gandhi, de, no sé, como estas personas que como miles hay en el mundo, pero nombré algunas como conocidas, que tienen un llamado de una naturaleza humana, una naturaleza de especie, una naturaleza de entrega, de muerte, muchas veces, de vínculo entre la vida y la muerte, donde la decisión de, de llevar adelante esa acción puede conllevar justamente todo un desarrollo de esfuerzo, de dolor muchas veces, de transformación, pero de transformación del espíritu, ¿no? De saldar ese karma o eso que uno se le presenta ante la realidad. Pero siempre está esa posibilidad, aunque sea una encrucijada, uno puede dar ese paso hacia atrás y no tomar esa decisión. Pero justamente la vida tiende a llevarnos a ese lugar de lo kármico, ¿no? El lugar ese donde, bueno, estamos acá, se presenta esta situación, siento una resonancia también con eso, siento que se puede hasta incluso haber repetido, ¿no? Entonces, bueno, es ese camino que se abre por momentos y es inesperado y eso, y es como va más allá de nosotros. Entonces esa decisión de lo kármico, ¿no? ¿Sí? No. Ahí no hay mucha más vuelta. Pero ahora vamos a ver cómo el resto de las decisiones van a hacer que formen también un Tao. Entonces, si vamos arriba de la decisión de lo kármico, está la decisión de la estructura. Y esto tiene que ver ya con la función y la aceptación de nuestra estructura. O sea, la aceptación del ser que soy, del ser masculino, del ser hombre, del ser mujer, del ser femenino, de corresponder a un femenino masculino, de estar dentro de una especie, de estar en un planeta, de tener sentidos, sentires, de todo lo que me conforma, aceptarlo. Aceptarlo en el sentido de la firmeza de esa aceptación de lo que soy. Y esto, en la estructura, tiene que ver justamente con el reino de la madre. Esta decisión es de la madre, en todo su sentido. Es una decisión de aceptación. Incluso diría que es la primera decisión que tendríamos que tomar como seres. Porque lo kármico hablamos de que tiene eso de que es inesperado y que, bueno, va a venir. Entonces, mientras tanto, en ese preparar la red antes de ir a pescar, ¿no? Como el dicho de los pescadores, mientras no estoy en la mar, voy arreglando la red. Bueno, mientras lo kármico no me llame, mientras no me toquen la campana, voy aceptando la estructura que soy, voy trabajando sobre esa aceptación. Porque ¿qué conlleva aceptar? Conlleva integrar, conlleva observar, contemplar, aprender, conocerse.
Pero la fuerza de esa decisión, de esa intención primera, tiene que ver justamente con la decisión de la aceptación de nuestra estructura. Y esto es muy importante porque hoy la humanidad, en esta búsqueda de la igualdad, se nos mezcla también nuestra propia identidad, ¿no? Porque una cosa es la igualdad y otra cosa es las funciones que tenemos como seres, ¿no? No es lo mismo la función de un hombre que la función de una mujer. Ya una mujer tiene un útero y de ahí nace y nacemos todos, por ejemplo. Entonces, hay un lugar en el cuerpo físico, orgánico y funcional que está dando otra referencia, que está dando otras necesidades, ¿no? En tiempo de embarazo, en el tiempo de la animación de la mujer, a su vez los ciclos del hombre, el hombre atender, buscar la manera de, de tener y recordar su ciclo, ¿no? A su vez la energía masculina, la energía femenina, aunque tengamos ambas, todos, también hay una cuestión funcional, ¿no? La biología. Entonces, es importante desde el hígado, desde la madera, aceptar tal como somos, sin comparar, simplemente me acepto, ¿no? Suena sencillo, pero sabemos que en la alquimia de los seres esto muchas veces se vuelve complejo. Pero bueno, sabiendo esto, yendo a la base del origen de ese psiquismo, sabemos que la fortaleza del hígado y el buen funcionamiento de la vesícula, en ese estado de la madera, el ser va a poder tomar esa decisión de aceptación de la estructura y su propia función, ¿no? Entonces ahí es como que en esa decisión interna hay un orden. Yo siento que cuando me acepto, ocupo el lugar que me corresponde también. Eso no es detalle menor, más hoy en día, ¿no? Ya luego está la decisión de lo cotidiano. Y acá pasamos a otro espacio de la decisión. Es, digo esto, digo aquello, voy a comer, me voy a acostar, me voy a bañar, mejor salgo a caminar, voy a hacer un poco de música, voy a escuchar música, o capaz que me pongo a escribir, o hoy quiero comer determinada cosa, o hoy no voy a comer, o hoy voy a ir a visitar, o voy a mandar un mensaje, o constantemente estamos decidiendo. Y por eso es tan importante la decisión de la estructura que hablábamos anteriormente, porque la primera intención es aceptar. Listo. Inicio y punto final. Me acepto. Entonces, en esa aceptación, uno va por la vida. ¿Qué querés comer? ¿Esto o aquello? Bueno, solo hay esto. Entonces, tengo que elegir. Es lo que hay. Agua. Voy a tomar algo caliente, algo frío. Voy a ir a visitar. Voy a dormir. Mejor voy a hacer esta clase. Entonces, bueno, se vuelve la decisión de lo cotidiano, que muchas veces esto se altera y nos cuesta, que me pongo esta ropa, que me pongo esta otra. Entonces, ¿cuál es la pista? ¿Cuál es la alquimia de esta decisión de lo cotidiano? La alegría y el amor. Esta decisión está compuesta por la alegría y por el amor. ¿Por qué es esto? Porque justamente hablábamos que la decisión de la estructura tiene que ver con el reino propio, ¿no? Con la fuerza del hígado y la vesícula. Me acepto, tomo esa decisión. Tomen esa decisión, acéptense. La fuerza de la madera. Ya luego, en el cotidiano, mi energía va yendo en esa decisión. Y en ese ir de la madera, como habíamos notado, va hacia el fuego. Entonces, ¿ese fuego qué es? Ese fuego es alegría, es el corazón, es el amor. Entonces, dentro de ese abanico que se abre, voy a elegir en el cotidiano lo que me traiga esa sensación de alegría. En el abanico va a haber una opción que va a resonar en alegría. Y es ahí, en ese detalle del día a día, que vamos a ir eligiendo en esa alegría, que esa alegría va a ir generando ese amor, y ese amor va a ser una vibración. Entonces me acepto
y elijo día a día en pos de esa alegría que justamente va a tener referencia al órgano del corazón y del pulmón, ¿no? En el pulmón va a estar ese recuerdo, ¿no? De elegir dentro de la memoria del cerebro y justamente ese fueguito del corazón que nos va a ir llevando hacia la bondad, hacia la alegría. Y no se olviden, esto es algo que genera. Entonces, esa decisión de lo cotidiano va a alimentar ese fuego y ese fuego va a hacer lo suyo y así, llegando al agua, que el agua va a alimentar de esa manera para que pueda tomar la decisión sobre su futuro. Entonces, ya lo kármico nos va a tomar parados de una, bueno, así, con una aceptación, con un cotidiano que si día a día lo vamos alimentando en alegría y en amor, imaginen que la realidad va a ir creando eso, porque somos creadores de la realidad, ¿no? Entonces se forma, si vamos a la derecha, la cuarta decisión que tiene que ver con la decisión de la proyección hacia el futuro. El cotidiano va en el presente como yendo hacia un futuro, pero en esto, ¿no? En el día a día. La decisión de la proyección hacia el futuro va a tener que ver con esa proyección justamente de la decisión de ir hacia, ¿no? Esto que hablábamos de ese árbol que va hacia el sol. Esa es una proyección del futuro. Y después en el día a día va moviéndose, depende del día, la lluvia, el viento, pero tiene una aceptación y esa decisión se proyecta, se genera una proyección. Y esto tiene que ver justamente con las energías ancestrales, ¿no? Que hablábamos de Yuan Qi, que Yuan Qi tiene que ver con la intención interior. O sea, que nosotros para conectar con esta energía necesitamos una intención interior. No importa si hacemos qigong, si meditamos, si salimos a caminar, a correr, a hacer... Sino lo importante antes de todo eso es desde dónde uno hace lo que está haciendo. Entonces, esa proyección hacia el futuro va a tener que ver con esa energía de Yuan Qi, que era, recuerden, la que va por el Tumá y por nuestra espalda, que era la energía original. Esa energía original va a justamente a llevarnos por ese camino hacia el futuro desde esa intención interior, ¿no? Entonces, como representa también las energías ancestrales, Chonki, Sonki y Shinki, ahí, ese son que puse ahí va sin H. Ahí son porque son con H de centro. Digo porque me equivoqué ahí. Entonces, Chonki y Shinki, que era la energía ancestral y la energía justamente sensible, esta energía dinámica. Entonces, estas dos energías justamente son para limpiar, como hemos visto, ¿no? Como esa energía heredada, que se puede hacer este movimiento con la mano, ¿no? Como movilizar esas energías. También vimos sus resonadores de apertura, ¿no? Del Chin Ki, que teníamos el 4 de vaso con Zoom, y Son Ki, que teníamos el 7 de pulmón, y el que, ¿no? Esas eran dos resonadores también, 7 de pulmón y el 4 de vaso, que son dos resonadores que se pueden hacer masaje para justamente permeabilizar y abrir esos canales. Entonces, esta decisión del futuro tiene que ver, esta proyección, tiene que ver con lo kármico también, ¿no? Porque eso kármico que se nos presenta va a hacer que justamente las energías ancestrales se proyecten hacia una decisión, ¿no? ¿Se entiende, no? Como una situación que nos hace tomar una decisión que va hacia el futuro. O sea, que rompe el tiempo en algún punto, ¿no? Porque, bueno, porque pensemos esto también. Una decisión kármica, lo kármico a veces tiene eso de pesado, de sufrir, de como algo que querramos y tenemos que salvar.
pero puede ser también nuestro recordatorio de un ideal por el cual vinimos. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me pasó hace 2 años. Yo estaba viviendo en Montevideo, en Uruguay, y yo estaba dando consultas de medicina china. Entonces los espacios en la pandemia cerraron y no se podía dar consulta. Como el Tao, al final un amigo en su espacio tenía una casa, entonces ahí resolvimos y seguimos por las consultas, no pasó nada. Pero esa situación que se comprimió y me mostró una realidad en la sociedad, a mí me despertó un ideal, el cual hoy estoy caminando, que es la búsqueda de generar un espacio, una escuela, un lugar donde yo pueda tomar la decisión si ese lugar cierra o sigue abierto, para poder tener un discernimiento sobre eso, ¿no? Yo veo esta situación y yo siento que necesito dar respuesta. Entonces, se me cerró, ¿no? Hay algo que me lleva hasta un punto. Entonces eso hizo en mí despertar un ideal de proyección. Y veo lo que quiero. Ok, entonces ya voy a la decisión de mi estructura y a la decisión del cotidiano. Entonces día a día y a través de la aceptación voy cumpliendo eso kármico que se genera en una proyección. Entonces ven que no está separado, pero simplemente quería traerles esto porque me parece algo súper lindo para discernir la decisión. Es un eje interesante, ¿no? O sea, eh, en todo esto que veíamos de dónde influimos como seres, bueno, justamente tiene que ver con la decisión. Entonces no es detalle menor, eh, sí somos un detalle menor, pero dentro de ese detalle menor, en el gran universo y multiversos, esa decisión nos posiciona en el espacio que nos corresponde dentro de ese vasto macrocosmos y microcosmos, ¿no? Porque también si vemos a nivel atómico, otro andar también, ¿no? Pero bueno, decisión kármica, decisión de lo cotidiano y decisión de nuestra estructura. Y eso va a ser, ¿no? esta proyección hacia el futuro. Entonces ahí lo interesante es conectar con esa intención interior, ¿no? Con ese ideal, podríamos decir. Buscar. Muchas veces no es sencillo discernir, eh, sobre todo sostener, ¿no? Entonces, vale el día a día esa búsqueda de esa intención interior, de ese ideal que cada ser humano tiene ahí a desarrollar, ¿no? De su propio espíritu. Entonces ahí tenemos Son Ki y Shin Ki también, esa energía heredada que trae nuestros potenciales, esa energía sensible, ese amor también, ¿no? Normalmente, que nos va a guiar en el camino del misterio, en el camino del Tao, en el sentido del agua, ¿no? Entonces, ahí seguimos caminando. Muy bien. Espero que esto les traiga eh, la revelación que a mí me ha traído y la guía también, ¿no? Porque hay como muchos aspectos, que también los invito a leer el texto que les dejé, para que puedan volver a repasar, a sacar sus apuntes, dibujar, etc., ¿no? Como siempre les digo, colores, dibujos, chikung, meditación, música, y busquemos y abordemos nuestra conciencia de diferentes lugares. Muy bien. Y bueno, pasamos el tema anímico, el tema psíquico, y ahora nos vamos a adentrar, como hicimos con el agua, en el ideograma de hígado, que hígado justamente se dice gan. Gan. Está bueno aprender los nombres. El riñón era Shen, ¿se acuerdan? Eh, entonces, gan es hígado, porque después a la hora de ir a ver los resonadores, hay algunos que nos facilitan sus funciones, o por dónde va también aprendiendo poco a poco los nombres, ¿no? Entonces veamos qué nos trae el ideograma, ¿no? Que claramente, como les digo siempre, si lo quieren trazar, ahí hay una información
muy interesante. Entonces, a la izquierda, como vimos y como vamos a ver en todos los órganos, va a estar el ideograma de carne, ¿no? Que ese ideograma está representado por una estructura, una puerta, ¿no? Esta, para que vean, ¿no? En este movimiento hay una estructura, eso es una estructura. Y acá si vemos, está compuesto por dos ren. Ren habíamos visto que era hombre, que era humano, ¿no? Entonces vemos como hay un ren conformado dentro de una estructura y un ren que se transforma, que se transfigura, está atravesando esa estructura. Entonces también vemos que nos trae lo de la carne, pero a su vez también esa transformación de la materia. Ya luego los otros dos ideogramas, en conjunto, van a representar entre varias cosas más, pero como resumiendo un poco, talento, poder, ejercer, ejecutar, ¿no? Entonces vemos aquello que hablábamos del general, ¿no? De ese que justamente de que tiene un poder, de que puede ejercer una fuerza, ejecuta, tiene un talento, porque por algo está en esa posición de direccionar y de generar toda esa fuerza. A su vez, el ideograma que está en el centro va a representar también, ¿no? Vemos en el sentido celeste de crecimiento y en el sentido terrestre, ¿no? Una energía que va y una energía que desciende. Esto también está representado. Y en el centro, el ideograma es de una boca que habla, entonces es una expresión. Eso tiene que ver con la vesícula, ¿no? Que es como el que va a decidir, decíamos el juez. Bueno, representa esa fuerza celeste, esa fuerza terrestre, y a su vez esa expresión del ser, ¿no? Entonces, bueno, vemos la fuerza nuevamente que conlleva eso. Y ya luego tenemos ahí esa fuerza que termina culminando, ¿no? Ese poder, ese ejercer, ese ejecutar. Entonces, ahí como para que tengan una idea de qué nos habla, ¿no? Porque nosotros decimos hígado y nos referenciamos al órgano. Pero cuando decimos GAN, estamos hablando de este ideograma, y el ideograma nos está trayendo también la conciencia de una vía de luz, un canal, de resonadores, de un reino. Son muchos aspectos los que nos trae justamente este hígado, ¿no? Que va más allá del órgano concreto. Entonces, las funciones, la traducción de GAN del hígado, van a ser justamente que va a almacenar el yin del riñón. Entonces, en ese sentido se dice que el Tao por eso es difícil diferenciar, porque el Tao del agua con el de la madera, ese yin del riñón, justamente va a almacenarse en el yin del hígado, ¿no? Entonces, imaginen el vínculo directo, esa agua que se hace madera, están ahí, en lo mismo, ¿no? La expresión justamente del hígado es el movimiento, que tiene que ver con la madera, que hablamos de los músculos, que hablamos de esos tendones, ¿no? Entonces, justamente es un reino de movilidad. Conserva y almacena la sangre, es un lugar de reservorio de la sangre, a nivel funcional, ¿no? A nivel orgánico, drena la energía y regula la circulación de la sangre, la función que tiene también, controla los tendones, los músculos y las uñas. Las uñas es un lugar justamente como las ramas, ¿no? Que van creciendo, entonces también la naturaleza de esas uñas nos van a hablar de cómo está el hígado, ¿no? Si esas uñas están quebradizas, si están firmes, si están... Bueno, eso nos habla también del Tao de la madera. Regula la visión, como habíamos visto, en las características de la madera, pero concretamente tiene que ver también con la fuerza y la naturaleza de cómo esté ese hígado, esa madera. Regula el crecimiento, también, ¿no? Como el agua y como la tierra, como hablábamos de los huesos, de los tendones, de los músculos, también, ¿no? Ahí va en ese regular del crecimiento. El yin del hígado procede del yin del riñón. Esto es un poco similar a lo que decíamos que almacena el yin del riñón, pero bueno, acá aclara, ¿no? Esto de que
justamente ese yin de hígado, esa naturaleza del hígado, procede justamente de la fuerza del agua, del riñón. Entonces imaginen lo importante, ¿no?, de que cada tao esté en su equilibrio, porque si justamente no va a poder favorecer a lo que tiene que generar luego. Se relaciona con la vesícula biliar como su entraña acoplada. Esto ya lo mencionamos, ¿no?, de la energía del Tao, del hígado Yin, la vesícula biliar Yang. Como así en el Tao del agua habíamos visto el riñón y la vejiga, ¿no? El riñón Yin y la vejiga, esa energía Yang. Muy bien. Tenemos el ideograma y las funciones del hígado. Y vamos a ver el ideograma de vesícula biliar ahora, que también, como ven, tiene el ideograma de carne, que el único que no va a tener el ideograma de carne es el ideograma de corazón. El corazón es el único de los órganos, entrañas, que no tiene el ideograma de carne, ¿no? Eso es bien interesante porque para la tradición oriental, como el hígado es el general, la vesícula el juez, el corazón es el emperador. Y el emperador tiene que ver justamente con el ideograma de Wang, que lo vimos en la clase anterior, que justamente es ese equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Entonces, es esa materia, pero que a su vez está casi que en otro plano, porque justamente tiene esa función de, de discernir y de estar ahí, en esa intuición, ¿no? Ese campo electromagnético, como tanto se ve el día de hoy, ¿no?, del campo electromagnético del corazón, todo lo que eso conlleva. Entonces, volviendo a la vesícula es una entraña extraordinaria, se le llama, dentro de las entrañas de la yang, de las vías de luz, también se le llama una entraña extraordinaria. Esto quiere decir que tiene un vínculo, así como el útero, así como las médulas, como estos aspectos del cuerpo, ¿no?, el cerebro. También la vesícula no solo va a distribuir esa bilis, sino que va a tener una correspondencia energética muy importante en todo el sistema, ¿no? Entonces, es increíble la vesícula, extraordinaria, tal así. Entonces, ahí, bueno, carne y bilis, bravura, audacia. Bravura, ¿no? Esto de vuelve a la madera esa fuerza, esa audacia también, ¿no?, de velocidad, ¿no? Entonces la decisión, su traducción, así como si lo discernimos un poco, es la decisión celeste que actúa sobre una estructura abierta. Esto lo representa este trazo de encima, celeste, que actúa sobre una puerta abierta, ¿no?, que se expresa a través del verbo de la palabra, ¿no? Entonces, es la decisión celeste que actúa sobre una estructura abierta que se expresa a través del verbo de la palabra. Entonces, vemos nuevamente lo de la posición. Esto es muy importante para la conciencia humana. La posición que ocupamos como seres. Si nosotros podemos ser conscientes de mente, sentir y hacer, de que nuestro hacer es simplemente permitir, veríamos una maravilla en el diseño, sinceramente. Eso es uno de mis ideales, ver eso, construir y ver ese diseño perfecto que somos en la virtud de cada uno. Y es la decisión celeste. Porque ¿qué pasa con la decisión? Muchas veces sentimos como ese peso de tengo que decidir entre esto y no me gusta ni esto, ni aquello, ni lo otro. Entonces estamos en una situación donde las decisiones no nos convencen. Entonces, también ahí hay una falta de permeabilidad y de humildad y de sumisión ante entender que la decisión es una decisión celeste, hay algo más allá de lo que uno es consciente muchas veces, que actúa sobre una estructura, hay una fuerza que actúa sobre una estructura y se expresa a través del verbo, la palabra, que justamente es lo que crea, ¿no? Entonces, vemos como la vesícula en el ideograma nos trae esa amplificación de lo que es la vesícula biliar, ¿no? Muy bien.
Entonces, características de la vesícula biliar es la que expande la generosidad del hígado, es el juez. Entonces veíamos que en esa generosidad del hígado, que a su vez es interesante porque es la generosidad del hígado, la naturaleza, esa fuerza, pero a su vez se le llama el general. Y muchas veces nosotros al general lo tenemos como esa persona dura, rígida, que es. Pero sin embargo acá está hablando, expande la generosidad del hígado, ¿no? Entonces vemos que es un general, una persona que tiene un poder, pero que es consciente, consciente del emperador, es consciente de toda la estructura, entonces toma decisiones en pos de la estructura. Entonces el juez, justamente la vesícula, es quien expande esa generosidad, ¿no? Esa fuerza, quien, bueno, sí, está toda esta fuerza acá almacenada, pero la vesícula va a ser en su energía yang, dentro de este estado de la madera, quien expanda ese movimiento. Controla la decisión y tiene en cuenta todos los factores. Eso es bien interesante. Controla la decisión, ¿no? Y tiene en cuenta los factores, todos los factores que están sucediendo, esto que decía, ¿no? De consciente el reino, los demás reinos, pero es ágil, es rápida, es constante y es oportuna. Entonces, estas son las cualidades que tiene este reino. Es ágil, o sea que es creativa, rápida, tiene esa posibilidad, el músculo, el tendón, el movimiento, ¿no? A su vez tiene mucha actividad, muchos resonadores están en la cabeza de la vesícula biliar, entonces tiene mucha actividad ahí, y es constante, esto es muy importante, la constancia de la decisión, como hablábamos, y oportuna. Sabe esperar, no no es una decisión, porque puede ser que no puedo decidir o tomo decisiones apresuradamente. Entonces, cualquiera de las dos se van en desequilibrio. Entonces, saber mantener esa energía en una constancia, ser oportuno y a su vez ágil y rápido. Y abre el vaso maravilloso del Tumari, ¿no? Hay un resonador, el 41 de vesícula biliar, Sulinki, es el descenso de las lágrimas, que lo vimos cuando vimos los vasos maravillosos, pero lo volvemos a ver que justamente tiene relación con ese canal de la cintura. El Taemo, que hablábamos que era el único canal circular de nuestra cintura. Entonces el 41 de vesícula biliar va a abrir, va a permeabilizar justamente esa energía que permite el ascenso y el descenso de la energía yang y yin. Así que imaginen, ese Taemo es el que almacena toda esta estructura. A su vez nacen los riñones y justamente como no tiene su canal propio y sus resonadores, va tomando los resonadores de vesícula biliar. Entonces ahí el vínculo con esa creatividad del cielo tiene su correspondencia en el trigrama, ¿no? Como esa profundidad de esta tradición, ¿no? Que hablamos de un resonador que habla de un vaso maravilloso, pero ese vaso maravilloso contacta con un trigrama que tiene una característica, esa creatividad del cielo, es un canal circular que va por el canal de la vesícula, pero a su vez se abre. Entonces, estamos entrando en el mundo de la energética. Pero a su vez también tiene su contemplación sencilla y simple, ¿no? Estamos hablando de agua, de madera, de hígado, de decisiones, cosas, músculos, estructuras, enojos, ¿no? Todo cosas que uno puede vivenciar en su cuerpo. Entonces, vamos a pasar a lo que es la fisiopatología de la madera. Cuando vimos el agua, vimos que esa agua siempre tiende como a una especie de deficiencia, ¿no? Al vacío, como a agotarse más que a estar en ese exceso, por decirlo de alguna forma. Pero en la madera ya no pasa eso, porque la madera puede tener un déficit de, de madera o un aumento de ese yang de madera, ¿no? Entonces van a generar dos cosas distintas. Entonces, la función de balance entre el yin del agua y el yang del fuego, esa madera, ¿no? Ahí vemos los 5 reinos de arriba, ese agua y ese fuego, y hay un balance de esa madera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Que pueden haber, ¿no? Como oleadas de calor en la cabeza, sofocos
por déficit de yin hace que ese yang se escape, ¿no? Entonces, un déficit de yin, por ejemplo, puede ser del agua, que nos alimenta y nos nutre, ¿no? Entonces puede haber justamente eso, ¿no? Un déficit de yin hace que el yang se escape. Entonces, vean cómo funciona, ¿no? Una falta de energía yin, o sea, de conservar, hace como, imaginen que ese yin no puede sostener esa fuerza que quiere moverse, que es yang, que está ahí. Entonces el yin lo que hace es como contenerlo y lo va haciendo que se vaya mutando en fuego, por ejemplo, pero muy de a poco. Cuando ese yin está débil, ese fuego no tiene esa regulación. Entonces, justamente esos focos, déficit de yin hace que el yang se escape, generando, por ejemplo, una alteración del ritmo cardíaco, un aumento en la tensión arterial, convulsiones por exceso de viento, accidentes cerebrovasculares, acúfenos, ¿no? Como ese zumbidito en el oído, mareos, cefaleas, ¿no? Como eso. Lo que sucede con la madera es que si no está ese equilibrio de ese yin del agua y la madera en su punto justo, mutando en armonía hacia el fuego, la madera tiende a generar fogonazos, o sea, va hacia el fuego y se enciende, ¿no? Entonces, por eso lo del mareo, por eso el dolor de cabeza, por eso los zumbidos, y bueno, convulsiones por exceso de viento, imaginen, ¿no? Esto que hablamos de viento que penetra en el cuerpo. La madera se expresa en el ritmo y la creatividad. Entonces, cuando está débil, se presenta cansancio, como una apatía también, ¿no? Como un no querer ahí estar, como una especie de aburrimiento, diría yo, en una apatía donde esa creatividad está ahí como apagada, ¿no? Entonces el ser perdió ritmo, perdió creatividad, y en ese sentido aparece cansancio, apatía y estatismo, ¿no? Y en este sentido lo podemos ver, muchas veces puede pasar que nos da pereza hacer algo y después cuando lo hacemos nos damos cuenta que eso nos renueva la energía, como nos sentimos mucho más vitales, decimos, pero yo no estaba cansado, ¿no? Entonces muchas veces es como un estado anímico que en realidad justamente necesita moverse y en ese movimiento ya sucede esa transmutación, ¿no? Y ese músculo, ese tendón se alimenta, ese psiquismo de la decisión también, entonces ya, bueno, el resto el fuego se alimenta correctamente, el agua puede generar esa madera y así, ¿no? Entonces, veámoslo como lo más traído a ejemplos, ¿no? Ya luego calambres y falta de fuerza muscular, pueden ser también cosas que nos estén mostrando alteraciones de esa madera y toda la relación y alteración con músculos y tendones, ¿no? La artritis, los dolores en el cuerpo, o sea, contracturas, todo lo que tenga esa relación con los músculos y los tendones va a tener que ver por uno u otro motivo con el reino de la madera, ya sea porque su madre agua no está alimentando bien o porque el propio reino por un exceso debilitado o bueno, lo que sea, ¿no? Pero ya esas cuestiones musculares y de tendones nos van a mostrar algo de la madera. La alteración del sentimiento, la cólera, la ira, la indecisión o decisiones precipitadas. Esto es lo que decíamos recién, ¿no? Como la cólera, por ejemplo, en enojo nos llevan a decisiones precipitadas muchas veces. No poder esa energía sostenerla y la indecisión. La indecisión genera enojo, cólera, ya sean nosotros así directamente, que acumulemos ese enojo, o muchas veces es una violencia que se llama como más pasiva, que va a generar justamente esa constante indecisión del ser, que el otro ser tenga que decidir, ¿no? Entonces el otro ser va a tener esa sensación, les puede haber sucedido, ¿no? Con personas como que están constantemente en una indecisión que les provoque una especie de malestar adentro, ¿no? Y es un enojo que se produce por es como una violencia pasiva, se podría decir, ¿no? Como, porque el ser no toma lo que le corresponde, entonces muchas veces nos deja eh, como posicionados en ese lugar donde tenemos que tomar una decisión que tampoco nos va a corresponder. Entonces se puede volver
complejo ese tipo de violencia, como más psicológica se llama también, ¿no? Entonces, bueno, ahí, atentos. Y alteración en la visión, otra de las cosas que podemos ver, ¿no? Como fatiga al leer o bueno, cansancio, bueno, todo esto tiene que ver también con el reino de la madera. Y acá vamos a ver justamente la madera en vínculo con los demás reinos, ¿no? Con esto que decía de que puede haber un déficit o puede haber un exceso, o bueno, a ver cómo funciona esto. Por un lado, esta deficiencia en la madera, eh, por ejemplo, cuando hay una deficiencia en la madera, se va a producir una alteración en el propio reino, generando estas tenias, ¿no? Esto que hablaba, ¿no? Así como, bueno, si vemos el músculo es el movimiento, es el moverse, la flexibilidad, la creatividad, es todo esto que venimos hablando. Entonces, cuando hay una alteración en ese reino, el ser va a manifestar primero en ese reino, justamente una cualidad de estancamiento, ¿no? No va a cumplir su naturaleza. Porque por consecuencia no va a generar, ¿no?, el reino del fuego. O sea, que cuando esa madera está alterada y está en esa posición, no va a generar fuego. Y el fuego, como no está nutrido, no va a generar tierra. Entonces, se pueden ver, por ejemplo, trastornos del corazón, trastornos cardíacos, y luego de tipo digestivos, ¿no? Y vean lo sencillo, hay una alteración en lo que sería la vesícula, la madera, porque, por ejemplo, el agua no está nutriendo bien esa madera, o porque hay algo en particular que está alterando, que puede ser anímico, puede ser un estado anímico, excesivo, o algo que el ser esté ahí como un estancamiento, y justamente, bueno, se termina afectando ese hígado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esa madera no va a generar fuego. Entonces el fuego no va a estar nutrido. Entonces el corazón va a generar alguna alteración, de la que sea, pero a nivel cardíaco, ¿no? Y el corazón, al estar alterado, no va a generar tampoco la tierra. Entonces se va a aumentar la humedad y puede generar justamente eh, alteraciones digestivas, de las que sean también, ¿no? Entonces vean cómo muchas veces puede venir alguien con temas digestivos, y a su vez uno lo trata más en el ánimo y ve que eso digestivo se mejora, pero a su vez también ve que hay que mover algo en el agua para que nutra bien esa madera, y a su vez esa naturaleza va. Si ustedes ven, la naturaleza de la madera está muy imbricada en el agua, ¿no? Entonces muchas veces muchos enojos, indecisión, es una falta también de la identidad. Entonces, en esa falta de la identidad, la decisión no se presenta naturalmente, porque la madera tiene esa cualidad natural también, ¿no? Que uno decide porque le gusta, porque quiere hacerlo, porque se despertó y está vivo, porque, ¿no? Como la vida, pero el ser tiene sus complejidades. Entonces, eh, esto, fuego y ya luego la tierra. La regulación de la tierra se altera y presenta edemas, trastornos digestivos, aumenta el control del metal, produciendo alteraciones en la respiración. Al debilitarse la madera, aumenta ese metal, ¿no?, que es quien regula la madera, y en ese sentido justamente puede haber alteraciones de esa respiración, que también es un intento de movilizar esa energía que nos está moviendo desde el reino, que justamente es la movilidad por excelencia, ¿no? Y finalmente se altera el agua, pudiendo aparecer dolores lumbares, anemia, impotencia, ¿no? O sea, siendo en el sentido de que el yin de la madera esté en deficiencia, esa madera, sería el agua lo último en alterarse, ¿no? Justamente presentando estos dolores lumbares, anemia, impotencia, ¿no? Que son justamente falta de generación de sangre, dolores lumbares por la zona, de impotencia en el vínculo de lo que es la fuerza en la esencia vital, y a su vez también a nivel del canal de
de la madera del hígado, que tiene mucha influencia en la sangre, en todo este mundo, ¿no? Entonces, en la excesiva actividad en la madera, el fuego se acrecienta y ya luego entra en deficiencia. Este aumento de madera sigue el ciclo, entonces, el ciclo de regulación, cuando aumenta, ¿no? Entonces, claro, acrecienta el fuego, pero este fuego luego se apaga, ¿no? Y entra en una deficiencia, porque va a haber una alteración, no es una nutrición adecuada. Entonces deprime la actividad de la tierra, ¿no? Esta madera, que la madera tiene algo interesante, que es eje agua-fuego. Entonces tiene como una cualidad de centro también en la vida. Pero quien ocupa el centro realmente es la tierra. Entonces muchas veces, por ejemplo acá, puede hacer que haya una depresión de la tierra, en el aumento de esa madera, y esa madera ocupa el lugar de centro, porque tiene una similitud, pero no es centro porque es un lugar de movimiento, no tiene esa cualidad que tiene la tierra de centro realmente en el cuerpo de distribuir, sino que tiene una cualidad más de movimiento. Entonces, en ese sentido, el ser puede presentar justamente un centro inestable, ¿no? Como inestabilidad, sobre todo, ¿no? Imaginen que está regido por el viento, entonces es imprevisible, cambiante, no dentro de que es centro de agua-fuego, dentro de que está en ese eje, no sería el centro del total del organismo, ¿no? Pero cuando, claro, hay un general que ya no tiene esa contemplación del resto, sino que él quiere determinada cosa, bueno, muchas veces se posicionan lugares que no le corresponden, y esto lo podemos traer a cualquier ejemplo del ser humano el día de hoy, ¿no? Todos queriendo ocupar un mismo lugar a nivel de países, todos queriendo un mismo tipo de desarrollo, todos un mismo tipo de función, los hombres y las mujeres todos queriendo ocupar el mismo lugar. Entonces, ahí se genera justamente esta pérdida del estado, de los movimientos, y es inevitable que el organismo no presente síntomas, ¿no? Porque justamente como creo que es Jung que dice esto, ¿no? De que la naturaleza es un esfuerzo, que la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para que tomes conciencia, ¿no? Entonces es como algo así, era la frase que escuché el otro día y me pareció justamente esto, ¿no? Como, bueno, o sea, sí, estamos queriendo todos ocupar el mismo lugar a nivel individual, social, colectivo, planetario. Entonces, bueno, es el planeta hoy como está. Entonces, me corrijo, el ser humano cómo está en el vínculo con el planeta, ¿no? Entonces, bueno, acá habla esa decisión, nos trae muchas pistas. La hiperactividad del yang, generando plenitud de fuego en la cabeza, úferos, cefaleas, pulsátiles, glaucoma, taquicardia, hipertensión, accidentes cerebrovasculares. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Como esta hiperactividad del yang, cuando no se retiene, que puede ser traducido con el enojo también, genera ese aumento como espontáneo, así como fuerte, de transformar esa madera en fuego y de ascender, y justamente genera muchas cosas a nivel del yang de la cabeza, ¿no? A nivel de accidentes incluso cerebrovasculares, que es como, o sea, literalmente se quema algo y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la taquicardia, con la hipertensión, con todas estas cualidades que se alteran por esta hiperactividad del yang, ¿no? Entonces el metal se va mitigando, claro, va a querer regular ese aumento, pero también tiene su gasto de energía, entonces provoca dolores costales, dificultad respiratoria, hipo, por ejemplo, que tiene esta cualidad del desgaste de la respiración, del metal, ¿no? Y el exceso de viento se vuelve contra la madre, pudiendo producir trastornos urinarios también, ¿no? Es un poco similar ahí como la deficiencia, ¿no? Al final, como puede producir justamente alteraciones en todo lo geniturinario, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahí teníamos todo lo que es la fisiopatología, ¿no? De este reino para poder ir identificando, así como vimos en el agua, ¿no? Esas deficiencias también, y vemos como en la madera hay algunas que son similares, otras que
que ya son más cualidades de la madera, como vemos lo de los tendones, los músculos, si es más hueso, si es más en la vista, si es más en la audición, qué sabores le gusta a la persona, si los dolores van y vienen, qué tiene que ver con el viento, el color, muchas veces el color, el pulso de la persona es muy importante también. Entonces, bueno, ahí vamos abriendo lo que son cada reino, ¿no? Que es un mundo. Entonces ahora lo que le quería traer, a modo que para seguir repasando y seguir aprendiendo también, que nosotros vamos a ver todo lo que son los yu antiguos, que son esos resonadores antiguos justamente, que es lo que tenían ese vínculo con las estancias del agua, ¿no? Aquello de que hablábamos del pozo, del manantial, del arroyo, del río, del mar, esas 5 estancias que presentan las cualidades del agua. Hablamos en el agua de que estas cualidades de pozo, de manantial, así de arroyo, de río y de mar, tienen un vínculo con el cuerpo y tienen un vínculo con los elementos. Entonces son varias cosas que se abren. Por eso en cada reino les voy a presentar estos 10 resonadores que los trae tanto la entraña como el órgano, yin y yang, ¿no? Entonces, y decíamos que el órgano, entonces lo voy a repetir siempre para que se vaya asentando, el órgano yin va a tener el vínculo donde el proceso elemental, el pozo, va a ser siempre con relación a la madera. El manantial va a ser fuego, el arroyo va a ser tierra, el río va a ser metal y el mar va a ser agua. Entonces, ¿qué nos va a traer esto? Respuestas terapéuticas, claramente. Porque si nosotros hablamos de que, ok, el agua nutre a la madera, entonces, yo quiero nutrir a la madera dentro del canal del hígado, por ejemplo. Entonces voy a ir al agua, al resonador de agua, que en este caso va a ser Q-Quan, que va a ser el 8 de hígado, fuente de la curva sinuosa. Va a ser un resonador agua, con las cualidades del mar, que el mar hablábamos que tenía ese movimiento propio, bueno, que tenía sobre todo eso, ¿no? Esa movilidad, eso que todo va hacia el mar, lo vasto que es, esa cantidad de energía. Entonces vemos que el agua va a nutrir a eso. Pero si queremos, por ejemplo, regular la madera dentro del canal del hígado, vamos a ir al metal, vamos a ir al río, a Qin, a Qin, a Song Pen, 4 de hígado, el sello central, para regular ese exceso de la madera, ¿no? Que estamos intentando regularlo, porque está en un exceso. Entonces, ahí el metal puede regular. A su vez, ¿no? Y así puede ser como tonificar ese resonador, va a ser en pulsátil o el movimiento horario, y la dispersión, recuerden, siempre es antihorario. El movimiento antihorario dispersa la energía, ¿no? Ese es un movimiento energético que va a corresponder siempre, que horario concentra y antihorario dispersa la energía. Así como el pulso, el masaje también es una tonificación del punto. Esto es un ejemplo que vamos a ir viendo elemento a elemento para que justamente es un ejercicio, no es una forma de generar tratamientos, porque también es una medicina esta, es un arte, en ese sentido, donde uno va paso a paso viendo diferentes cualidades, pensando, eso también puede venir un cierto resonador, entonces uno puede armar tratamientos acorde a cada persona, o tratamientos que ya están preestablecidos, como vamos a ver para regular este reino, pero entender de dónde viene el pensamiento, que esto es lo importante para mí. Aprender de este arte es aprender también a discernir y a pensar sobre el ser como estos 5 taos, como esos vasos maravillosos, como esos asistentes, y entender cómo funcionan estos elementos para poder dar respuestas a través de los canales y a través de los resonadores, ¿no? Y esto vamos a poder hacerlo con Qigong, como hemos visto, con masaje, con la moxa, como les mostré, con calor, por ejemplo, es otra forma, ¿no? Entonces son varios aspectos que podemos trabajar. Entonces vamos a ver, en resonadores Yu antiguos del hígado, tenemos a la madera, va a ser el resonador
Tin, que es tin, que tin es pozo. Entonces todos los resonadores pozo van a estar en los ángulos unguiales de los dedos, el huequito que queda después de la uña, ¿no? Como ese huequito, en pies y manos. Entonces ya sabemos que todos los resonadores TIN van a estar en extremos de los dedos de pies y manos. En este caso, el hígado inicia en el dedo gordo del pie del lado interno. Viene en el dedo ungual, en el huequito unguial del dedito gordo, va a estar el pozo Dadum, que es el uno de hígado, que es la gran abundancia, ese es el nombre. O Shui Kuang es otro nombre, que es la fuente del agua. Vean, ¿no? Como la gran abundancia, que hablamos del reino de la madera, de esa fuerza, y a su vez Shui Kuang, que también es la fuente del agua, ¿no? Esa agua que hablábamos que se transforma en madera, ¿no? Entonces ahí tenemos como también los resonadores, por eso es lo importante de ir aprendiéndolos de a poco. Entonces tenemos al fuego, que es Yong, que es un punto manantial, que se llama Yin Yang, que es el 2 de hígado, que es el intervalo activo. El fuego y el manantial va a estar en lo que es el metatarso, al culminar los dedos, en ese sentido. Entonces, el 2 de hígado, que búsquenlo en el libro que les dejé, está justamente entre el dedo, vamos a decir, índice del pie y el dedo gordo del pie, ¿no? Entre medio, en el espacio interdigital, ahí se encuentra el 2 de hígado, el intervalo activo, que va a ser un resonador manantial, con sus cualidades de manantial, de brotar, y a su vez un resonador fuego. Entonces, ahí nos van dando todas estas pistas. Ya luego tenemos el resonador tierra, que es arroyo, que es Tai Chong, que es el 3 de hígado, que ahí no lo puse, pero es el resonador 3 de hígado, que es el asalto supremo. Esto queda siguiendo esa línea interdigital entre el dedo gordo y el dedo índice del pie, en huequito que queda justamente a un kun más arriba del espacio interdigital, ¿no? Ahí viene un huequito ahí, siguiendo esa línea que les va a indicar. Entonces es un resonador arroyo, tierra, Tai Chong, es asalto supremo. Después tenemos el resonador metal, Jin King, que es río, justamente tiene, lo del arroyo es como más juguetón, más cambiante, el río tiene como ese sentido fuerte, que son Fen, 4 de hígado, sello central, ¿no? Que el río tiene esa dirección, ¿ya? Es un resonador metal, entonces hablábamos que quien regula, en este caso la madera, así como el fuego es el sentido de la madera es la propia estructura, y tenemos, bueno, y Xuan Juan, que es suspender el origen también, ¿no? Y el agua, que es el resonador mar, G, Fo, que es Cucuán, que es lo que hablábamos recién, y el 8 de hígado, la fuente de la curva sinuosa. Son 5 resonadores del hígado, que los Shu antiguos, también otra pista, es que van a estar los pozos en los ángulos unguiales, los manantiales en la parte interdigital, los arroyos en la zona de la muñeca y los ríos a media antebrazo, y ya en el codo o en las rodillas van a estar los mares. Mares en codos y rodillas, los ríos como a medio brazo o a media pierna, algunos a 5 kun, otros a 8, bueno, y como en ese espacio, los arroyos más en las muñecas y los tobillos, los manantiales en los espacios interdigitales y los pozos justamente en los ángulos unguiales de pies y manos. Esas son las posiciones de los pozos, manantiales, arroyos, ríos y mares, como para tener una referencia donde buscarlos ya, ¿no? Van a estar en ese espacio. Ya luego, los órganos tienen siempre el inicio en el elemento madera, y así siguen el ciclo Chen. Madera, fuego, ¿no? Tierra, metal y agua. Y a su vez, como vamos a ver ahora, los resonadores del Yang, de las entrañas, van a tener un orden de metal, agua, madera, fuego y tierra. Siempre va a ser en ese orden. Pero el metal va a ser pozo, entonces va a estar en los ángulos unguiales, el agua va a ser manantial, entonces va a estar entre los espacios interdigitales, la madera va a ser arroyo, entonces va a estar tobillos y muñecas, y el fuego va a estar
va a ser río, entonces va a estar a medio antebrazo o medio pierna, y la tierra va a ser mar, entonces va a estar en las rodillas o en los codos. Y en ese sentido ven que en el órgano está la madera y en la entraña va a estar el metal. Si ustedes ven, el metal regula a la madera, así como en el órgano va a estar el fuego en el manantial y acá va a estar el agua, ¿no? Y así van, ¿no? Como el agua, la madera, y ya va a estar el metal, y así se van, eh, perdón, el metal, el agua y la madera, entonces en el órgano va a estar el fuego, y así justamente van siguiendo ese ciclo de regulación de la entraña al órgano, ¿no? Eso también es bien interesante cómo ese yang va regulando a nivel elemental de los yu antiguos a justamente a todos estos resonados. Entonces vamos a verlo uno por uno. El metal, el pozo, el tin, es Sukiao Yin, que es el 44 de vesícula biliar, que es caverna o vía de comunicación del yin. Este comienza en el dedo anular, voy a llamar, pero del pie. En el borde externo va a estar este resonador, la vesícula biliar va a culminar, como ven es el 44 de vesícula biliar, que es el último resonador. La vesícula comienza en el costado del ojo, va a recorrer haciendo zigzag la cabeza, va a ir por el costado del cuello, por la parte posterior del cuerpo, va a ir por el lado costal y va a seguir por la parte yang de las piernas, la parte externa, hasta llegar al cuarto dedo del pie. Ahí va a terminar, y son 44 resonadores que tiene este canal. Entonces, el pozo va a estar ahí, en ese ángulo unguial del cuarto dedo en el lado externo. Metal, agua, yin, yang, manantial, chi, el 43 de vesícula biliar, defender el torrente, que este resonador va a estar en el espacio interdigital, por ser un manantial también, siguiendo esa línea del cuarto dedo. Después tenemos en madera, que es Shu, Yu, desarrollo, Su, Ti, 41 vesícula biliar, el descenso de las lágrimas, que este resonador lo hemos visto, que es el que abre el Taemo, que está justamente en el espacio interdigital entre el cuarto y quinto dedo, al final, siguiendo esa línea, está a 3 un por encima, aproximadamente. Siguiendo esa línea, pero busquen ahí, hagan ese ejercicio, así lo van ubicando en el pie. En el pie, la mano, van haciendo relación, recorrido de todos estos canales maravillosos. Entonces, 41 vesícula biliar, después tenemos el fuego, que es Qin, que es río, que es Yang Fu, que es el 38 vesícula biliar, asistir al Yang. Este resonador está subiendo por el costado de la pierna, como decíamos, ¿no? A media pierna, que es un resonador río, y del maliolo externo, subiendo hacia arriba, va a estar este resonador de Yang Fu, el 38 vesícula biliar, asistir al Yang, que es un resonador de fuego, río dentro de la madera, ¿no? Entonces, muchísima información tienen estos resonadores. Y luego tenemos el resonador tierra, G, Go, G, o Go, que es mar, que es Yang Lin Huang, que es el 34 vesícula biliar, la fuente de la colina Yang. Este resonador se le llama también que es un resonador maestro de músculos y tendones, o sea, es un resonador que se usa y se utiliza para todos los tipos de patologías de tendones y músculos, de contractura, de torsión, todo lo que tenga que ver con regenerar, fluir, hasta en el sentido anímico diría, porque cuando uno necesita movilizar esa estructura, bueno, Yang Lin Huang, resonador tierra, mar, fuente de la colina Yang, queda justamente como hablábamos en la zona de la rodilla, siguiendo esa línea de Yang Fu, va a haber un huequito y ahí va a estar el Yang Lin Huang 34 de vesícula biliar, ¿no? Este resonador que se utiliza muchísimo como maestro justamente de músculos y tendones. Entonces, acá vimos el ideograma de madera, el ideograma de hígado, de vesícula
estudiar la fisiopatología, cuáles son sus cualidades, vimos la decisión y su clasificación, y a su vez ahora estamos viendo 10 resonadores como para entrar también en el mundo de los canales, que son mucho antiguos, de la vesícula y del hígado. Entonces, ya si vamos viendo elemento a elemento, todos los yu, vamos a ver una cantidad, porque son 10 por cada elemento, ¿no? Dentro de que estamos hablando que la vesícula tiene 44. Entonces, bueno, es un camino de ida, como se dice. Entonces vamos a pasar a la deficiencia del yin en el hígado, como para también dar un abordaje terapéutico. Decíamos que en esa debilidad de la madera se crea poco fuego, que es la madera genera el fuego, aumenta la humedad, por tanto, ¿no? Porque al estar débil la madera no va a regular el control sobre justamente la tierra, entonces la tierra va a generar humedad y el metal se hace poderoso, porque decíamos que esa debilidad del yin de la madera, justamente el metal controla la madera, entonces en esa debilidad también se va a generar demasiado poder sobre ese elemento. Entonces puede presentar sintomatología de vista cansada, aturdimiento de la cabeza, como dijimos, pesadez abdominal, las uñas débiles, la astenia, el amargor en la boca, picores generalizados, esto también tiene que ver con este reino. Entonces, miren cómo se puede generar un tratamiento. Este tratamiento está en el libro del arte del soplo, que es de José Luis Padilla, que es una persona súper referente, maestro de la vida. Entonces él plantea, por ejemplo, este tratamiento en este libro, pero me gusta porque podemos ver cómo se piensa. Entonces, fortalecer el yin de la madera. Miren qué resonador se utiliza. Q-Juan, el 8 de hígado, la fuente de la curva sinuosa. Y si recuerdan, es el resonador agua de la madera. ¿Recuerdan eso, no? Que hablábamos de que el agua genera la madera. Entonces, como hay una debilidad, una deficiencia en el hígado, se va a utilizar dentro del hígado el resonador agua para que justamente se nutra esa madera y se estimule esa agua, ¿no? Entonces, para fortalecer el yin de la madera vamos a utilizar fuente de la curva sinuosa. En este sentido, podemos hacer un masaje, un qigong, cualquiera de las dos, en una tonificación, un impulso, para que justamente esa madera vuelva a su equilibrio. Después, para calmar el metal, que hablamos de que se volvió poderoso, para que no deprima más la madera, vamos a ir a Yang Yang, que es el 1 de intestino grueso, que se ubica en el dedo índice, en la punta del dedo, buscando igual. Entonces, es un resonador que se va a utilizar justamente en el sentido de que es un resonador de una entraña, entonces va a ser un resonador metal. Entonces vamos a ir al resonador metal del metal, porque el intestino grueso corresponde al metal. Entonces, lo que vamos a hacer es esa estimulación, esa dispersión, porque la energía acá muta, entonces vamos a hacer esa energía justamente se libere y calme su actividad con el 1 de intestino grueso, que es yang yang. Entonces, y para dispersar la humedad, ¿no? Hablábamos como la madera estaba enlentecida, esa humedad se iba a acumular porque la madera no regulaba, entonces se va a Fenlong E40 en el estómago, que es abundancia generosa, que justamente es un resonador para regular todo lo que es la humedad en el cuerpo. Entonces vean cómo se piensa el tratamiento. Entonces hay una deficiencia del hígado, vemos determinadas cualidades, ¿no? Como aturdimiento, cansancio, como vemos que estancamiento, bueno, a ver el hígado qué tal. Entonces fortalecemos el hígado, calmamos el metal y dispersamos la humedad. Entonces en el 40 de estómago se puede dispersar antihorario y ya luego estimular para que mueva esa humedad. Entonces fuimos al hígado, al intestino grueso, al metal y al estómago, a la tierra. Trabajamos sobre esos 3 elementos, porque vimos en el paciente que justamente esos reinos estaban alterados y en ese sentido pudimos
abordar ese tratamiento, ¿no? Muy bien. Y vamos a ir a ver qué pasa si hay escapes de yang del hígado, ¿no? El yin no puede retener el yang, se escapa de forma brusca, ¿no? Esto hablábamos también, entonces puede generar dolor de cabeza en el vértex y en las sienes, crisis hipertensivas, zumbidos en los oídos, amargor en la boca, irritabilidad, crisis de violencia. Entonces, un tratamiento, acá en este sentido, evitar el ascenso del yang, esta mutación fuerte. Entonces vamos a Su Kiao Yin, 44 vesículas biliar, que justamente acá se recomienda una sangría, pero o sea, hacer que salga un poquito de sangre para liberar esta energía, pero podemos estimular fuertemente ese resonador para que esa energía, ese 44 de vesícula biliar, libere esa energía. Después vamos a Tai Chong, que es el 3 de hígado, es el salto supremo, que vamos a ir en dispersión, un masajito también, que hablábamos que justamente es el resonador que vimos en el Shu antiguo, ¿no? Entonces, ahí vamos en esa dispersión, en el asalto supremo, y en el Bai Hui, que es el 20 de Tumai, que queda sobre la cabeza, que es justamente el canal de hígado, y muchos canales terminan ahí. Entonces lo que vamos a hacer es dispersar esa energía para liberar esa cualidad, y luego podemos hacer un estímulo del resonador para que esa energía se encauce, ¿no? Entonces vemos cómo trabajamos en la dispersión, 44 de vesícula, en el 3 de hígado, ¿no? Que va a ser la madera, la tierra, ¿no? Esa dispersión, esa humedad también, y el 20 de Tumay como para dispersar ese exceso de yang. Pero ven que este es una forma de abordar el exceso y la deficiencia, pero como hemos visto los resonadores, y así se puede trabajar de muchas maneras. Muy bien. Y dejamos de compartir la pantalla, volvemos aquí, y bueno, esto es hasta donde llegamos con el reino mutante de la madera. Sigan investigando, busquen los resonadores, practiquen el Qigong, tienen la música, y bueno, seguimos en el sentido del agua. Ya vamos a continuar en el próximo encuentro con el fuego. Así que nos vemos ahí. Les mando un beso, un abrazo y gracias, gracias, gracias.